Hola, bienvenidos todos a una nueva emisión de Mujer Capital. Hoy nuestro set se viste de ángeles. Hemos decidido hablar hoy sobre todo el tema del crecimiento personal, sobre la paz interior, sobre la felicidad, y para eso me permito presentarles a Mónica Urrea y a Marcela Arana, que son mis invitadas. Las dos son terapeutas e hicieron saltos cuánticos en su vida y decidieron dejarlo todo para dedicarse al tema del crecimiento personal. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, qué rico estar con ustedes. Marcela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Pau. Bueno, chicas, ¿cómo es que una abogada termina dedicada al mundo del crecimiento interior? Ya no se hace justicia en referencia a las leyes, sino se hace justicia con la vida, con la mente, con el cuerpo, con el espíritu. ¿Cómo es esto, Mónica? ¿Cuál es su historia? Así es. Bueno, pues yo estudié Derecho, me gustaba mucho y alcancé a ejercer el Derecho 8 años. Trabajaba en gestión de fortuna, en estructuración patrimonial, pero tan pronto me gradué de la universidad empecé a descubrir este mundo espiritual y me empecé a enamorar, me empecé a apasionar locamente por todo este tema de las emociones, de la sanación, del acompañamiento a otras personas, y al principio lo empecé a hacer como un proceso muy personal, aprender, me formé en diferentes disciplinas como para conocerme mejor, para sanar yo, y me fui envolviendo tanto y me fue encantando tanto este tema que decidí en algún momento que ya estaba lo suficientemente preparada como para dedicarme a acompañar a otras personas en sus propios procesos, y hace 4 años dejé el Derecho y estoy 100% dedicada a hacer terapia, a hacer diferentes cursos, talleres y a acompañar a las personas en sus propios procesos de sanación. Muy bien, Marcela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Marce, ¿cuál es su historia? Bueno, yo me demoré un poquito más en tomar la decisión. Yo alcancé a trabajar casi 10 años en el mundo corporativo, me gradué de Economía y en un momento u otro, medio de mi vida, me empecé a dar cuenta que me gustaba también muchísimo el tema espiritual. Y bueno, pues después de un tiempo empecé a estudiar, empecé a prepararme en estos temas, y para mí el salto cuántico me lo determinó mi hija. Cuando nació mi chiquita entendí que quería ser una mamá totalmente feliz, que quería ser una mamá dedicada totalmente a cosas que le hicieran feliz, y en ese sentido hice un balance y bueno, pues en ese momento me hacía mucho más feliz este tema que el tema de mi trabajo, y ahí fue cuando di el salto al vacío para dedicarme a este tema de ser terapeuta, para aprender a ser terapeuta también. Y bueno, pues hasta ahora realmente pues he sido demasiado feliz. Y es como ese momento de decisión en el que uno obviamente tiene muchísimas dudas, pero a veces toca apostarle al corazón, aunque uno no tenga muchas garantías. Bueno, eso que usted acaba de decir es muy cierto, y es cómo logra uno, porque todos quisiéramos, es decir, si yo le pregunto a mis amigas, bueno, ¿quiénes de ustedes se quisieran dedicar a todo este mundo? Es como un mundo que uno ve súper chévere, inalcanzable, pero cuesta tanto dejar la estabilidad de un trabajo, cuesta tanto dejar la estabilidad del mundo corporativo, de cualquier tipo de empleo, de cualquier tipo de ingreso. ¿Qué fue lo que, además de su hija, internamente usted dijo, no, es mi felicidad primero? Era como un llamado interior, era un llamado interior demasiado fuerte. Yo no tenía la forma de demostrar cuantitativamente que iba a estar bien, pero tenía un llamado en el corazón muy fuerte y decidí apostarle ese llamado porque también pensé qué va a ser de mi vida de pronto en unos años, en 10, 15 años, si me pregunto qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. Entonces fue mi riesgo, fue mi aventura también interior, y dije, esto lo voy a hacer como un regalo para mí, como un regalo para yo creo que cualquier persona en algún momento se ha enfrentado a esas aventuras interiores, cuando uno se va de intercambio, por ejemplo, cuando uno se va a estudiar a otro país sin saber qué va a pasar cuando regrese, y para mí esa fue mi aventura interior. Bueno, pues realmente vemos que no es tan difícil, ya cuando uno lo ve desde la otra orilla, pensar en cómo fue el proceso. Pero, Mónica, todas las personas tenemos momentos en los cuales tenemos esa pregunta existencial de si estoy haciendo algo que me hace feliz, si estoy haciendo algo que realmente me gusta. Usted como terapeuta que ha acompañado a tantas personas hoy en día, ¿qué le diría a una persona que está en ese llamado de cuál es mi propósito de vida, qué es lo que yo vine a hacer al mundo? Porque si eso pasa, ya hay un síntoma de que usted no es feliz. De acuerdo. Yo creo que una de las grandes preguntas es si yo me ganara la lotería y tuviera que hacer algo por amor y no por necesidad, digamos, del sueldo que me están pagando seguro donde estoy, ¿qué haría?
si no tuviera que preocuparme por el día a día de dónde voy a conseguir esos ingresos para cubrir los gastos fijos, si me permito soñar, ¿a qué me dedicaría? ¿Qué es eso que hace latir más fuerte mi corazón? ¿Qué es eso que lo hace sonreír más, que me encanta y que siento que incluso podría ser gratis? ¿Sí? A veces hay personas que cuando uno les hace esta pregunta dicen, la verdad es que tampoco se me ocurre, no sé, hace mucho tiempo no pienso en eso. Sí. De pronto recordar cuando éramos niños, cuando éramos chiquitos, qué soñábamos, qué nos gustaba, en qué éramos buenos, porque eso nos va dando pistas acerca de nuestros dones también, ¿no? De eso que nos hace brillar, de eso que nos hace de alguna manera conectarnos con lo que internamente nos va motivando y nos puede permitir seguir como esa brújula interna que emocionalmente nos va llevando y nos va guiando hacia el camino de esa realización del propósito, desde lo que disfrutamos, desde lo que nos gusta. No necesariamente es fácil, pero es un camino maravilloso que vale la pena transitar, vale la pena recorrer. Yo noto en la historia de ustedes dos que hay un pequeño acompañante en el proceso de ambas. Usted, Mónica, se dedicó a estudiar todo el tema de la terapia regresiva. Se fue a Estados Unidos, estudió con uno de los hombres más ilustrados sobre el tema, Brian Weiss. ¿Y cómo fue ese momento en el que usted dijo, dejo todo el mundo formal, todo el derecho, todo lo conocido y me dedico a ayudarle a la gente a encontrar qué fue lo que ocurrió en sus vidas anteriores, obviamente basada en la teoría de la reencarnación? A mí lo que me sirvió mucho fue tener mi propia experiencia. Sí. Digamos que una vez que yo vivo una regresión, yo estaba en Hawái haciendo un curso de ángeles y cuando hago una compañera me hace en un descanso una regresión que para mí fue uno de los momentos más importantes de mi vida porque pude comprender y sanar muchas cosas que durante muchos años ni siquiera se me había ocurrido que podría ocurrir. Entre otras, una fobia a los gatos impresionante que yo tenía y que se fue de manera instantánea. Sí. Entonces eso a mí me generó una gran inquietud y yo dije, no entiendo qué pasó a nivel cerebral, biológico, emocional, pero algo muy intenso tuvo que haber sucedido. En ese momento yo estaba viviendo en Bélgica y me devuelvo con esta inquietud y empiezo a buscar uno qué puede estudiar para hacer regresiones y para aprender qué es lo que ocurre internamente para que se puedan dar esas sanaciones tan poderosas. Y encontré que los hipnoterapeutas hacen regresiones. Sí. Entonces me formé como hipnoterapeuta, me especialicé en terapia regresiva, yo me formé primero con la National Guild of Hypnotists y después con el Dr. Brian Weiss pude hacer otro curso y con la escuela española y bueno, después me seguí formando con diferentes escuelas tratando de entender qué es eso que pasa internamente a nivel emocional, como les decía ahorita, a nivel biológico, a nivel espiritual, que hace que se den estas comprensiones y estas sanaciones. Y ahí, cuando empecé a descubrir, cuando empecé a verlo, no solamente en mí, sino en la práctica con las otras personas, yo dije, esto es algo tan hermoso y tan lindo que sentía que me llenaba mucho más que lo que me llenaba mi trabajo corporativo, digamos, en el mundo societario que era en el que yo estaba. Y a veces me hacía esta pregunta y yo decía, si yo me muriera hoy, ¿cómo me iría? Y entonces yo decía, siento que me iría feliz por muchas cosas, pero tal vez la huella que estoy dejando no es tan trascendente como yo quisiera. Y siento que en el acompañamiento, poder acompañar aunque sea una persona que descubra esos recursos, a que pueda encontrar su propia sanación, a que encuentre todo ese mundo interior tan rico y tan maravilloso, solo por eso habría valido la pena. Entonces esto fue en gran parte lo que también me motivó a dejar el derecho, que realmente yo era una abogada feliz, o sea, yo lo que hacía lo disfrutaba, con mis clientes tenía una relación muy bonita que me nutría mucho, pero sin duda sentía que esto era algo que me hacía vibrar mucho más y que me llevó como a tomar el riesgo de hacer este gran salto. Muy bien. Marce, en su caso particular la motiva el tema de la maternidad, pero lo suyo es diferente porque usted lo que ha hecho es desarrollar todo un tema de inconsciente, todo un tema intuitivo. Entonces yo veo que ambas en algún punto escucharon un llamado. ¿El suyo arranca cuando niña? El mío arranca desde muy pequeña realmente cuando, pues digamos que en circunstancias difíciles que viví siendo niña, yo sentía que había algo que me escuchaba. Yo sentía que cuando yo hablaba en silencio, por decirlo así, que cuando hablaba con mi voz interior, había algo externo que me oía. Yo creo que a eso algo externo podemos llamarlo de muchas formas, ¿no? Podemos llamarlo lo divino, podemos llamarlo ángeles, cada quien desde sus creencias lo llama diferente.
Pero lo que empecé a entender ya desde el punto cuando empiezo a sentir ese llamado siendo grande es que volví como a escuchar y a recuperar esa voz interior, y entendí que esa voz interior no solamente me servía para mí, para mi manifestación, sino que también me servía para ayudar a otras personas. Entonces, en ese punto es que empiezo también a descubrir que a través de esa conexión con ese mundo sutil, con el mundo invisible, por decirlo así, también se puede ayudar a muchas personas. Entonces, por ejemplo, ese llamado hacia otros lo empiezo a vivir con personas que están muy cerca a mí, con mis amigos más cercanos, cuando de pronto me pedían un consejo o cuando estaban pasando por una situación difícil, y yo sentía que yo les hablaba como desde dos formas. Desde mi consejo, como cualquier amiga, le habla a una persona que quiere mucho, pero empecé que también había una voz interna diferente a notar que había una voz interna diferente a la mía, y que esa voz era demasiado acertada. Entonces empiezo a entender que a través de esa voz acertada interior también puedo hablarle a muchas personas y ayudarles. En ese momento mi conexión inicial fueron los ángeles. Yo les llamé en ese momento a esa voz interior ángeles, y a partir de ahí empiezo a estudiar a los ángeles y descubro este mundo que me apasiona muchísimo. Y bueno, empecé también como a tomar otras herramientas, como decías tú, desde el manejo del inconsciente, y bueno, desde la voz interior, y empiezo a entender que no solamente ayudas cuando le hablas a esa persona a través de esa voz interior, sino cuando le ayudas a esa persona a escuchar su propia voz interior. Ok, me pasa con ambas, que yo me imagino que Mónica, a través de la terapia que aprendió, pues encuentra un montón de personajes en sus pacientes. Pero Marce, ¿en qué momento usted comienza a darse cuenta que usted en esos momentos de meditación o de canalización, como usted los quiere llamar, empieza a recibir mensajes de personas que ya no están en este plano para sus consultantes? ¿Cómo le pasó eso la primera vez? La primera vez fue en consulta, porque yo antes le llamaba ángeles, ¿no? Sí. Y bueno, y la comunicación la hacía solamente con ángeles. Pero estando en consulta, una vez empiezo a sentir como una sensación diferente, y empiezo a sentir que es una voz diferente, y esa voz me decía que era, por ejemplo, en ese caso, el abuelo de la persona con la que estaba hablando, y empiezo a escribir al abuelo, y esta persona empieza a llorar, porque me dice, me lo estás describiendo exactamente tal como era. Y empiezo a descubrir que a través de esta conexión no solamente, o a través de esta voz no solamente se conecta a las personas con los ángeles, sino también con los seres queridos que ya no están en este plano. Y eso es absolutamente sanador, porque le ayuda a las personas a entender que desde una faceta o desde un plano espiritual siempre estamos conectados. Entonces, a través de esa voz se puede sanar muchísimo. Muy bien. ¿Algún mensaje que le haya impactado alguna vez? Me impactó muchísimo una vez que vi a una mamá precisamente, y digamos que dentro de la consulta con ángeles le hablaban de algo que le hacía daño, por ejemplo, como a su hijo, de algo alguna relación con la carne que estaba teniendo, digamos que estaba desarrollando como una alergia, y gracias como a esa sesión que hicimos con esa persona pudieron como determinar mejor un resultado médico. Muy bien. Entonces eso me impactó muchísimo. Y al igual siempre también cuando te das cuenta que las personas tienen como esa conexión, eso que sucede por dentro, que va más allá de lo que tú le estás diciendo a esa persona, sino que es algo que sucede por dentro que les ayuda a ellos a entender que no están solos, y que hay algo que siempre los escucha. Muy bien, no importa si usted asiste a su cita médica con un psiquiatra, si asiste a un acompañamiento con un psicólogo, si lo hace con un terapeuta, lo más importante, que es la razón por la que les invité a las dos, es que usted sea consciente de trabajar esa paz interior, porque es tan importante si tenemos un duelo, si hay algo que no nos deja dormir, si hay algo que nos preocupa, si hay algo que definitivamente nos inquieta o nos estresa, porque es tan importante buscar un acompañamiento, Mónica. Porque muchas veces nosotros no sabemos qué hacer con lo que sentimos, ¿sí? Yo siento que a medida que vamos creciendo, una de las grandes falencias es que nadie nos enseña, en muchos casos, a qué son las emociones, cómo las sentimos, qué hacemos con eso que estamos sintiendo, que sabemos que está acá, pero a veces no sabemos cómo manejar, y en algunas ocasiones necesitamos a alguien que pueda guiarnos, que pueda escucharnos y que pueda ayudarnos a entrar más profundo en esa conexión con nosotros mismos y a encontrar esos recursos internos que todos tenemos que nos pueden dar esa paz de la que tú hablas, que es tan importante, pero a veces solos no sabemos cómo hacerlo. A veces no sabemos por dónde arrancar, qué hacer,
¿Cómo manejar esto que estamos sintiendo con tanta intensidad, que es lo que normalmente ocurre cuando una persona llega a la consulta? Marcela, ¿por qué es tan importante disminuir el estrés al máximo, bajar el estrés de una persona, ayudarla a construir un escenario de paz, un escenario de tranquilidad en su propia vida? Porque en el momento en el que, como dice Moni, recurrimos a una persona que nos ayuda a bajar ese estrés, también sentimos una mayor conexión con la vida. Y cuando estamos conectados con la vida podemos ser nosotros mismos, podemos ser mejores seres humanos para nosotros mismos y también para las personas que amamos. Entonces, lo importante que me parece también aclarar un poquito con lo que estamos hablando es que ese nivel de estrés no es solamente cuando tenemos un problema demasiado grave, no es solamente cuando ya de pronto se nos está afectando la vida de una forma muy evidente. Ese nivel de estrés lo podemos vivir en el día a día. Y no está mal buscar ayuda cuando ese nivel de estrés no es tan alto necesariamente. Entonces, siempre que sintamos que hay algo que nos hace un ruido interior, que nos gustaría comprender mejor, es lindo buscar ayuda. Y cuando ese nivel de estrés se reduce, estamos más conectados con lo que somos, estamos más conectados con el movimiento, con la vida interior. Voy a hablarle de algo que usted mencionaba al comienzo de esta entrevista, y es muchas veces puede pasar que nosotras como mamás nos sentimos mal si pedimos un acompañamiento porque nuestro hijo nos desespera, porque de verdad no sabemos cómo ayudar a un hijo o nos preocupa demasiado un hijo, y puede ser que tengamos este sentimiento de que si no lo hacemos nosotras mismas, pues de alguna manera somos malas mamás, pero de pronto en un acompañamiento con alguien que nos escucha, ¿qué puede cambiar, Marce? Puede cambiar que digamos, al ir a donde una persona que nos escuche, nos escuchamos también a nosotros mismos, nos damos cuenta que no es algo raro que nos está pasando, sino que le puede pasar a muchas otras personas, y nos damos cuenta que cuando tenemos la capacidad de hablar en voz alta de nuestras propias emociones, nos damos cuenta y encontramos unos recursos y unos resultados que tal vez por nosotros mismos no habríamos visto. Y cuando tenemos la capacidad de estar en paz con nosotros, de alcanzar esta paz interior a través de un espacio como estos, vamos a ser mejores seres humanos también para nuestros hijos. Entonces, tal vez la razón del desespero, por ejemplo, de esa mamá con ese niño, no tiene nada que ver con el niño, tiene que ver de pronto con la historia de la mamá. Y cuando tenemos la capacidad de hablar y de escucharnos a partir de esto, pues vamos a encontrar de pronto un recurso, algo en nuestra propia historia que nos va a ayudar a entendernos, que nos va a ayudar también a desarrollar una mayor compasión con nosotros mismos, y esto nos llena de paz. Muy bien, Mónica, muchas mujeres decimos, sobre todo en esta época, que no tenemos tiempo para estas cosas, que no tenemos tiempo para leer un libro, que no tenemos tiempo para ir a una terapia, o que no tenemos tiempo para ir a meditar, o que no tenemos tiempo para aprender el yoga, pero yo quiero que usted me diga por qué sí es importante nutrir también esa parte del ser. Yo siento que esto es esencial hacerlo porque es un regalo para nosotros mismos, ¿sí? A veces tratamos de estar ahí, presentes para todos, resolver todo lo que se da en el día a día, y se nos olvida que en la medida en que nosotros no estamos bien con nosotros mismos, es muy difícil que podamos dar lo mejor de nosotros a los demás. Y darnos este regalo a veces puede ser 10 minutos, a veces puede ser media hora o una hora lo que puede durar una consulta, pero darnos este regalo nos permite, como decía Marcela, entrar en esa conexión profunda con nosotros mismos, estar mejor nosotros, dar mejor de nosotros a los demás, y cultivar esa esencia nuestra, esa paz interior, ese bienestar que a veces se nos olvida, y que cuando no lo digerimos, digamos, y no lo manejamos a nivel emocional, muchas veces termina saliendo en el tema físico, que es lo que vemos en muchas ocasiones, y cuando llegan a veces las personas es cuando ya este tema emocional ha desbordado un poco, y ya se presenta a través de diferentes síntomas o patologías. En la medida en que nosotros nos permitimos conocernos mejor a nosotros mismos, entrar en contacto con nuestras emociones, buscar ayuda en la medida en que sentimos que va siendo necesario, poquito a poco, podemos evitar que grandes volcanes se vayan gestando, porque al final lo que yo veo es que muchas veces muchas personas esperan hasta el último momento, cuando ya son momentos muy desesperados, para buscar esa ayuda. En su caso particular, que sé que también tiene formación en tema de duelos, ¿qué se encuentra? En tema de duelo, digamos que ese es uno de los temas por los que las personas más consultan, porque muchas veces eso trata como de dejarse a un lado, se terminan volviendo unos duelos bloqueados, que la gente a veces trata de ocupar su mente en otras cosas y olvidar un poco, hacerse cargo de lo que están sintiendo, de lo que está pasando, y son duelos que no se resuelven en muchos años. Yo a veces
he trabajado con personas que perdieron a su ser querido hace 30 años y tienen un duelo ahí latente, nunca se dieron el permiso de acoger esas emociones, de hacer ese trabajo personal para poder entrar en su interior y sanar eso. Y entonces eso hace, tú hablando ahorita de paz interior, eso hace que nosotros permanentemente estemos desconectados de esa paz, de ese bienestar y de esa tranquilidad que nos podría dar el hacernos cargo para sanar, para acogernos, para conocernos y para ir fluyendo de una manera más tranquila. Marcela, ¿cómo le dice uno a su pareja, a su mamá, a su hija? Bueno, a su hija en ese caso estaba pequeña, pero ¿cómo le dice uno a todos los que lo rodean, voy a dejar mi trabajo, lo voy a dejar todo y me voy a dedicar a hacer terapias? Yo creo que se comunica con una decisión tomada. Ok. ¿Pero fue fácil, fue difícil? Fue difícil, pero es más difícil cuando pides opiniones. Es más difícil cuando le preguntas a tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a todo el mundo, ¿puedo hacerlo o no? Yo creo que lo más importante cuando vas a comunicar esto es tener tomada la decisión, y es decir, es que es el único camino que veo. Es un llamado tan fuerte que siento que si no lo sigo no voy a ser yo misma. Y cuando tú ya comunicas la decisión con tanta firmeza, las personas también se dan cuenta que no les estás pidiendo de pronto como una opinión, o no les estás pidiendo una aprobación, sino simplemente un acompañamiento. ¿Y cómo se cruza ese umbral de miedo? El miedo siempre lo vas a sentir. El miedo siempre va a estar ahí. Lo importante es que el miedo no te paralice. O sea, si uno espera a que se le quite el miedo para tomar esta decisión, pues se va a ir la vida y no la tomaste. Es entender que aunque sientas muchísimo miedo, hay que hacerlo. Y hay que dar como ese salto al vacío, por decirlo así, que además de mucho miedo se siente con una fuerza en el corazón increíble. Hábleme un poquitico de eso. ¿Cómo son los síntomas? Usted comienza a sentirse agobiado en el trabajo, triste, deprimido, empieza a tener una depresión compensada. ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede saber que estamos en un momento en el que necesitamos un cambio? Bueno, yo creo que el principal síntoma es cuando las cosas dejan de conectarte. Cuando, por ejemplo, llegas, en mi caso personal, cuando llegaba a mi trabajo y ya las cosas que hacían no me conectaban para nada, y cosas que antes disfrutaba mucho, ya no las disfrutaba igual. Yo creo que también ahí voy a meterle un poquito de universo, porque yo creo que el universo también te ayuda muchísimo a tomar esa decisión. Y empieza a ayudarte como señales, con sincronías. Entonces, por ejemplo, aparte de esa incomodidad que uno empieza a sentir en su día a día con lo que está haciendo, coincide con que, por ejemplo, te cambian al jefe, entonces este nuevo jefe no tiene la misma visión que tenía el anterior. Empieza, por ejemplo, a pasar cosas como que de pronto tu equipo de trabajo ya no se siente igual como antes. Empieza, por ejemplo, la empresa a hacer cambios que te aumentan la incomodidad, y por otro lado empieza a fluir algo que te gusta mucho, porque yo también siento que en la medida en que uno se va desconectando, también se va conectando a algo nuevo. Y cuando llegan estas oportunidades, cuando llegan estas situaciones que te empiezan a conectar inexplicablemente con algo, también son una señal de cambio. Cuando tú empiezas a ver que, como decía Mónica, ahora es algo que tú podrías hacer toda la vida y se te va el tiempo y no lo haces por dinero, sino simplemente porque te apasiona lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que esas sincronías llegan con una mezcla de pasión y de desconexión. Entonces, ahí es donde uno simplemente dice, ok, esto es algo que no estoy tomando ni porque, por ejemplo, cuando uno dice, estoy aburrido y el negocio del año son los restaurantes y no tengo ni idea de restaurantes y no me gusta, pero lo voy a hacer por negocio. No, es algo que se siente desde el corazón, y ese corazón también en sincronía con el universo te va mostrando paso a paso lo que tiene que pasar. Y uno solamente se da cuenta de esto cuando lo está viviendo. Uno solamente se da cuenta de esto cuando da el paso siguiente. Cuando tú das un paso, te muestran el siguiente. Si tú no das el primero, obviamente te vas a quedar preguntándote, ¿qué va a pasar si tengo miedo a esto? No, cuando tú das un paso, te va mostrando el siguiente. Pero ese llamado desde el corazón es la principal señal. Es eso que es más fuerte que tú, que te dice, tengo que hacer algo, tengo que cambiar. Muy bien, bueno, pues ha sido un placer enorme tenerlas a las dos. Yo quería traer a dos mujeres que empoderaran este tema del bienestar y del crecimiento interior, y de buscar la felicidad y de buscar el vivir lo mejor posible para no enfermarnos, para no llegar bravos a la casa, para no pelear con nuestra pareja, para no desquitarnos con nuestros hijos, para ser buenas personas, porque si no somos felices, pues en el trabajo tampoco vamos a tener un compartir. Me quedo con la felicidad de ambas en los proyectos que tienen hoy en día en sus vidas, con los saltos que tuvieron en sus
sus vidas. Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mujer Capital, y a todas ustedes la invitación para que si tienen un llamado, síganlo, estudien, compren un libro, hablen con una amiga, métanse, vean videos, hasta que dejen que eso para lo que ustedes vinieron a brillar surja y sean sobre todo muy felices y trabajen su paz interior. Con esto los dejo por hoy, nos vemos en otra emisión de Mujer Capital, hasta entonces.